Bueno, pues vi que les gustó muchísimo la sección. He recibido un montón de mensajes, muchos comentarios que les ha gustado bastante. No por eso vamos a dejar de hacer las recetas, pero que les está sirviendo mucho. Así que hoy vamos a tener otras recetitas que tienen que tener en la cabeza. Tráiganse su cuaderno, apúntenlas, estudienlas y ya que los tengan, no va a haber ningún problema porque no van a estar de un recetario y siempre lo van a estar trabajando. Así que pongan muchísima atención. Bueno, pues vámonos como hilo de media y vamos a tener siempre en la cabeza la formulación de una buena crema de mantequilla. La crema de mantequilla es aquella que lleva un merengue. En este caso a mí me gusta ponerle merengue suizo, que es este merengue que lleva una cocción a un baño María. Se tiene que hacer primero la mezcla de la clara con el azúcar y en baño María tenemos que llegar a 73 grados centígrados. Una vez que llegamos a 73 grados centígrados, entonces lo vamos a, a batir y vamos a tener nuestro merengue suizo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la fórmula para que ustedes tengan así que el merengue bien al toque? Es que el porcentaje de clara, que ustedes tengan, el peso que ustedes tengan de clara, el doble tiene que ser de azúcar, ¿vale? Lo que sea, que si son 100 gramos de clara, pues entonces van a ser 200 de azúcar. Lo van a mezclar perfectamente bien y ya lo van a tener listo. ¿Y qué cantidad de mantequilla tienen que tener? La sumatoria de lo de la clara y del azúcar. En este caso entonces tendría que ser 300 gramos, ¿sí? Si fueron 100 gramos de clara, fueron 200 gramos de azúcar, la sumatoria serían 300 y esa cantidad tiene que ser de mantequilla, ¿vale? Ya que estamos hablando de merengues, también tener siempre en la cabeza un buen merengue italiano. El merengue italiano es uno de los 3 merengues de la pastelería, que su cocción va mediante un jarabe, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la dimensión? Tanto para merengue suizo como para merengue italiano es la cantidad de clara, el doble tiene que ser de azúcar, ¿vale? En este caso, a diferencia del merengue suizo, el merengue italiano tiene que llevar una cocción. Y esta cocción lo va a llevar el azúcar con agua. Se va a hacer un jarabe que tenemos que llegar a 115 grados centígrados. Siempre utilizar termómetro. Miren, yo le estoy diciendo lo que a mí me sirve, ¿vale? Lo que uso también con mi sentido común, pero yo siempre en la escuela decía, no, pues bola suave y metes, mojas la mano y después metes la mano en el jarabe y vas a ver que está perfecto. ¿Por qué me voy a quemar? ¿Por qué me va a quemar? Utilicen un termómetro de aguja, los va a estar ayudando enormemente y con eso nadie se va a quemar y no tenemos ningún problema. Eso enséñense a sus hijos si quieren que cocinen con ustedes. No de que ahí la bolita, no, ¿vale? Bien importante, entonces lo que se declara, el doble de azúcar y tenemos que hacer un jarabe, ¿vale? En el jarabe puede ser la mitad de agua por lo que hay de azúcar. Vamos a ebullición, llega a 115 grados, lo vamos a verter en forma de hilo y vamos a tener un merengue italiano increíble. El tema de las levaduras, ¿cuántos de levadura seca por fresca y todo este tipo de cosas que siempre es un relajo, ¿vale? Bien fácil. Si ustedes tienen levadura fresca y su receta dice levadura seca, ¿cuánto es lo que tenemos que poner? Entonces, por cada gramo de levadura seca, tenemos que poner 3 gramos de levadura fresca. Ahora, esto es un poquito efímero. Hay veces que dependiendo qué es lo que yo tenga que hacer, le voy a poner 3 veces su tamaño de levadura fresca. Muchas veces no lo necesito, quiero que tenga un trabajo un poquito más en tiempo de fermentación y todo, entonces le pongo 2 veces, ¿sí? 2 veces el tamaño, o sea, el doble, ¿vale? Entonces, esto va cambiando dependiendo de qué es lo que vayan a hacer, pero recuerden que por cada gramo de levadura seca tiene que ser 3 gramos de levadura fresca. Bien facilito. Utilizarlas, hay que hidratarlas, dependiendo de qué es lo que vayan a hacer en su receta, pero esa es la media que ustedes tienen que trabajar. Las grenetinas, ¿qué cantidad de agua le tengo que poner a la grenetina? 6 veces su peso, ¿vale? Es bien sencillo. Lo que vayan a utilizar de grenetina, 6 veces su tamaño tiene que ser en agua, se va a hidratar
Como a mí me gusta hidratarla, yo entibio un poquito el agua en microondas, unos 10-15 segunditos. Voy a verter ahí el polvo de grenetina, lo voy a mezclar perfectamente bien, lo voy a dejar ahí y después, si es necesario, lo tengo que volver a calentar un poquito en el microondas. Si no, se disuelve perfectamente, no hay que esperar a que se haga gel. Lo tenemos así, lo trabajamos y ya está. De todos modos, les voy a dejar acá una receta, bueno, un video de masa de grenetina que les va a servir enormemente y les va a quitar de problemas para cuando quieran hacer su pastelería. Bueno, ahora vamos a la parte de qué cantidad de grenetina recomienda. Cada receta es distinta, cada fruta es distinta, pero ¿cuál es la media que a mí me sirve? ¿Vale? Cuando nosotros estamos haciendo una gelatina, voy a casa de alguien, tiene grenetina ahí y vamos a hacer una gelatina en aquellas que son base de leche. Ajá, y frutales no tan cítricas, bien importante, no tan cítricas. Yo pongo 15 gramos de grenetina por cada litro de gelatina, ¿vale? 15 gramos de grenetina por cada litro de gelatina que vayamos a hacer, ¿vale? Si tenemos gelatina de guayaba, gelatina de piña, gelatina de limón, gelatina de toronja, todas estas frutas que son súper ácidas, entonces ahí va a temblar un poquito el trabajo de la grenetina. ¿Cuánto le vamos a poner? 30 gramos de grenetina en polvo por cada litro de este tipo de gelatinas que vayamos a hacer. Así que ya se las saben, si las van a hacer de leche, si las van a hacer de fruta, y si las van a hacer de fruta que son muy, muy ácidas, es lo que tienen que poner. Esto es una media, por supuesto, no es una ley, pero es algo que a mí me ha servido muchísimo y no tengo que estar ahí viendo qué receta es. Coagulan bien las gelatinas, quedan ricas, no tengo ningún problema y va perfecto, ¿vale? Si te está gustando este tipo de contenido, me están pidiendo muchos tips, así que voy a hacer tips de cocina también, así que para que lo tengamos acá, si te gustó, por favor dale like, comparte este video y escríbeme qué te gustaría aprender, qué tips quieres que yo te dé, y con muchísimo gusto y de todo corazón aquí vamos a estar. Si todavía no eres miembro de este canal, hazte miembro o suscríbete. Nos vemos pronto. Adiós.